Desde que era muy pequeña, siempre sentí una profunda motivación por ayudar a las personas. Sabía, en algún punto, que no quería ser una simple caminante sin dejar huella. Soy una geminiana apasionada y te confieso que después de muchos años aprendí a amarme, a respetarme y a priorizarme, porque entendí que no podía seguir viviendo tan desconectada de mi ser. Y ahí comenzó un maravilloso camino de transformación personal. Soy Pato Torino, life coach y mentora de bienestar. Y en esta serie de podcast quiero compartirte vivencias, experiencias personales, reflexiones y herramientas que están relacionadas con el desarrollo personal, la autoestima y el bienestar. Estoy convencida que cada uno de nosotros tiene un inmenso potencial adentro y despertarlo es el gran secreto que lo cambiará todo. Inspirando a vivir plenos no es simplemente un título o una misión, es una invitación a recorrer este camino más auténticos y en conexión con nuestro ser esencial. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos nuevamente en este espacio que cada vez disfruto más. Hoy, en este cuarto episodio que llamé Con las heridas abiertas y cicatrizando en oro, te quiero contar que comenzar a sanar no me fue fácil. Hubo mucho dolor, pero cuando el dolor se vuelve el camino a casa, el amor es la mejor alquimia para transformar y renacer desde la esencia. Antes de comenzar, quiero decirte a vos que quizás formaste o formás parte de mi vida, que si al escuchar mi historia en esta serie de podcast te sentís afectado, afectada, incómodo, incómoda o tenés algún tipo de disgusto, quiero que sepas que lamento sinceramente cualquier malestar que esto te pudiera causar. Comprendo tu sentir y respeto tu percepción. Sin embargo, compartir mi verdad, darle voz a mi experiencia y trascender mis propios silencios es un camino que he decidido recorrer sin volver atrás. No es mi intención incomodarte, sino expresarme con total autenticidad. Espero que puedas entender y aceptar esta parte de la historia desde mi mirada y mi sentir que con mucho respeto comparto. El corazón me latía fuerte, me sudaban las manos, no podía parar de moverme. Una tensión en todo mi cuerpo me producía malestar, muchas ganas de vomitar, dolor en el pecho. Mi temperatura corporal era elevada. Sentía que me hervía la sangre. Mis pensamientos pasaban de imaginarme las cosas que estaría haciendo puertas adentro de ese cuarto de hotel, hasta las cosas que le iba a decir cuando lo tuviera face to face. Ahora sí tenía pruebas. Era una certeza absoluta. Pero mi mente aún no me traía las preguntas mágicas. ¿Qué iba a hacer con esta confirmación? ¿Qué decisión iba a tomar? Por supuesto que todo este escáner físico-emocional en ese momento ni lo registraba. Solo podía sentir los pensamientos que me golpeaban la mente como un gran martillo, mientras me llenaba de odio, ira, resentimiento, dolor, angustia, impotencia, humillación. Estaba totalmente fuera de mí. Sentía una violencia dentro mío que me daba miedo. Como una escena de película, mientras me movía sin sentido por la vereda, cruzando la calle, en la vereda de enfrente, estaba el detective, con su cámara en mano.
apoyada en el techo del auto, esperando captar la tan ansiada prueba. Una escena que, aunque ya pasó mucho tiempo, dejó marcas profundas, que hoy cuento no desde el juicio ni desde el drama, sino desde la desconexión conmigo misma. ¿Cuántas veces lo había celado cuando salía de noche, haciendo numeritos de histeria? Y ahí, en ese momento, a plena luz del día, en plena calle, sintiéndome una vez más la pobrecita que era traicionada. Fue incómodo y hasta desgarrador. Pero todavía no era mi momento de despertar. Seguía atrapada en la víctima. Seguía buscando validación, amor y sentido fuera de mí. Y como te conté en el episodio anterior, estaba sumida en mi peor versión, al punto de llegar a sentir desprecio por mí misma. No era solo la traición del otro, era la traición que me hacía a mí misma cada vez que me abandonaba, cada vez que no me escuchaba, cada vez que callaba lo que sentía, cada vez que justificaba lo injustificable, cada vez que mi obsesión por amar se hacía más fuerte, cada vez que mendigaba amor donde ya no lo había. Hoy sé que lo que más me dolía no era la mentira del otro, sino la desconexión conmigo misma. Porque detrás de la decisión de contratar un detective no había solo desconfianza, había heridas, heridas abiertas, y ahí estaban todas mis heridas de traición, de abandono, de impotencia, todas juntas gritándome y pidiendo ser vistas. Finalmente salió, corrí y crucé la avenida como una loca sin siquiera mirar si el semáforo estaba en rojo. Me subí al auto del detective para seguirlo, pero lo perdimos. Cuando lo volvimos a encontrar, me bajé del auto y continué sola. Con mi emocionalidad a flor de piel, no sabía cómo iba a reaccionar. Él ya estaba solo, y lo enfrenté. Lo que pasó en los minutos posteriores me lo reservo. Solo voy a decir que fue muy doloroso. Volví a casa hecha un despojo. Llamé a un cerrajero y cambié la cerradura. Le pedí a mis padres que buscaran a Fede y se lo llevaran porque quería estar sola. Ya era de noche cuando llegó. Le había dejado una valija fuera de la casa con las cosas más importantes según mi opinión. Llegó, me pidió que habláramos, accedí y nos fuimos a hablar al puerto de Olivos. Llovía y llorábamos. Lloramos hasta quedarnos sin lágrimas. Nos dijimos muchas cosas, reclamos, excusas, justificaciones, un centenar de pedidas de perdón, arrepentimientos y un largo etcétera. Volvimos a casa y lo dejé pasar. Vivíamos en un tríplex, no quería irse. Como dos chicos encaprichados, ninguno quería dejar la casa, así que la mejor opción fue que él se mudara al último piso. Y otra vez la historia se repetía, separados viviendo bajo el mismo techo. Y sí, aunque no puedas creerlo, ese no fue un punto de inflexión en nuestro vínculo. No fue el momento donde desperté ni donde me elegí. Estuvimos varios meses separados, él había prometido que volvería a reconquistarme, y poco a poco comenzó a desplegar toda la artillería de seducción. Y, como adivinarás,
volvimos. Lo perdoné. O nuevamente eso creía en una falsa interpretación de lo que es el perdón. Porque muchas veces decimos te perdono solo para evitar el dolor, para tapar lo que sentimos o para que el otro no se aleje. Y ese perdón no es real. Es una forma de seguir anestesiado, anestesiada. Porque el verdadero perdón no nace de la mente. Nace desde el corazón cuando hay comprensión, integración y aceptación. Hoy sé que perdonar no es olvidar. Tampoco es justificar lo que pasó. Y mucho menos es minimizar lo que sentí. Perdonar, en mi opinión, es liberar el alma del lugar donde quedó atrapada. Es soltar el resentimiento que te ata al pasado y te impide habitarte en el presente. Porque el perdón no es un regalo para el otro. Es un gran acto de amor propio. Porque no perdonás para que el otro sane. Perdonás para sanar vos. Perdonás para dejar de sangrar por dentro. Perdonás para volver a vos. Para cerrar ciclos desde la conciencia y no desde la necesidad. Así que en ese te perdono y en los acertados intentos de seducción, porque además de tener una gran obsesión disfrazada de amor, también había una fuerte atracción física. Y ahí, en plena reconciliación, llegaba la noticia de un nuevo embarazo. Pero esta vez, a diferencia del embarazo con Fede, o del embarazo de Fede, tomé distintas decisiones que me llevaron a vivirlo un poco mejor. La primera fue hacerme el examen genético para vivirlo con tranquilidad y saber el sexo del bebé, y así elegir un nombre donde pudiera participar su hermano. Cuidé un poco más de mi alimentación y mi peso. Me enfoqué mucho en vivir este embarazo con más tranquilidad y conciencia. Este bebé venía a decirme algo también. Y en el análisis que hice de esta etapa de mi vida, hoy puedo confirmar que sería mi gran maestro. Gonza llegó un 27 de abril que se llovió todo, como en el diluvio universal. Se inundaron muchas calles de Buenos Aires y me costó bastante conseguir un auto para llegar a la Clínica Olivos donde nació. Con apenas contracciones y sin nada de dilatación, me pusieron un goteo suave, ya que tenía una cesárea anterior, así que no podían ponerme mucha más medicación. Después de 4 horas no había dilatación y no podían colocarme más medicación porque las contracciones serían muy fuertes en poco tiempo y la cesárea anterior tenía riesgo de lesionar mi útero. Así que de nuevo al quirófano. A veces los grandes cambios llegan sin pedir permiso y traen consigo la oportunidad de empezar a sanar. La llegada de mi hijo Gonzalo fue ese gran cambio para mí, un antes y un después. Aunque no lo supe en ese momento, fue el inicio de mi propio proceso de sanación. No fue rápido ni fue fácil. Fue largo, muy largo, pero poco a poco fui tomando decisiones que fueron haciendo diferente mi vida. En ese entonces trabajaba desde hacía varios años en un estudio jurídico y cuando terminé mi licencia por maternidad decidí tomarme una excedencia sin goce de sueldo. Tomé una decisión clara, que era que no quería perderme los primeros años de Gonza como me había pasado con Fede.
no quería volver a repetir ese patrón. No quería estar en automático, quería ser una mamá más presente. Más adelante, cuando intenté volver a mi trabajo, propuse algunas condiciones para conciliar mi vida personal con la laboral, pero no fueron aceptadas, y entonces tomé otra decisión clave, que fue la renuncia. Y como no podía estar full ama de casa y mamá, es que decidí emprender, y junto a una amiga armamos nuestro primer emprendimiento, donde vendíamos cotillón embolsado para fiestas, con una linda bolsa, unos lindos moños. No ganábamos mucho, pero estaba activa, me divertía y disponía de un poco de dinero. La independencia económica siempre fue un tema fundamental en mi vida. No me sentía cómoda pidiendo dinero para tal o cual cosa. Emprender fue el comienzo de saber que podía hacer algo diferente y también una forma de elegirme, de crear, de tener libertad y de reinventarme. Cuando Gonza empezó el kinder, sentí que era momento de volver a buscar trabajo formal. El emprendimiento ya se había terminado y necesitaba una entrada de dinero segura. Pero esta vez ya no quería estar atrapada en una oficina. Quería sentirme libre, tener horarios flexibles, que me permitieran ser una mamá más presente y más disponible. Fue entonces cuando comencé a trabajar en una corporación como vendedora de servicios. Y aunque estaba muy aferrada a la creencia de que no servía para vender, algo en mí comenzó a cambiar. Me descubrí segura, fluida, auténtica. Y así llegué al mundo de la industria farmacéutica, donde mi camino siguió creciendo. De a poco empecé a confiar, a dejar de revisar, a soltar ese lugar de control. Había comenzado un cambio interno. Decidí ser feliz, decidí dejar de ser la víctima, empezar a elegir una vida más consciente, más plena, más mía. Como pareja estábamos mejor, hicimos un viaje solos de unos pocos días, un intento por redefinir el vínculo. Nos fuimos a Córdoba con una única intención: hacer un pacto de verdad y sinceridad. Fue ahí donde le conté de mi primer engaño, donde nos dijimos muchas cosas, aclaramos situaciones, hablamos desde la emoción, nos prometimos transparencia. Pero con el tiempo entendí que muchas de esas promesas fueron vacías. No por maldad, sino porque seguíamos atrapados en una estructura de mentiras aprendidas. Volvimos de ese viaje sintiéndonos fortalecidos, convencidos de que íbamos a darlo todo para hacer que funcionara. Comenzamos a sanear nuestra economía, que se había complicado un poco, cuando cada uno de nuestros egos empezó a hacer desastres comprando compulsivamente auto, computadora, cortinas, electrodomésticos. En ese pensar ilusorio del típico despecho, te voy a hacer mierda la tarjeta, y no pudiendo ver que el daño era para ambos. Seguíamos como niños tironeando del muñeco deseado. Así que para comenzar a ordenar las deudas y nuestra economía fue que vendimos el tríplex y nos achicamos a un departamento en Martínez. Yo sentía que cada vez estaba más conectada conmigo. Trabajaba en un laboratorio importante, tenía mi primer auto que me ayudó papá a comprarlo, podía moverme con independencia, y todo eso empezó a alimentar mi autoestima, a devolverme una sensación de libertad como hacía tiempo que no sentía. Y entonces llegó otro gran maestro a mi vida.
el cáncer de pulmón de papá. Primero vino la cirugía, luego los rayos, y después de 3 años, su partida. Pero esos 3 años fueron los más luminosos de nuestra relación. Fueron un regalo de perdón, de verdad, de presencia. Pudimos decirnos todo lo que necesitábamos. Nos reconciliamos con el amor, nos despedimos con el alma más liviana. Y aunque su muerte me dolió profundamente, también fue otro despertar en mí. Tiempo después, sentí que era momento de seguir soñando. Estaba en plena etapa del duelo de papá todavía, pero tenía un anhelo guardado hacía mucho tiempo. Una casa grande, con jardín, donde mis hijos pudieran crecer más cerca de la naturaleza. Un día, como suelen pasar las cosas cuando tienen que ser, encontré una casa. La permutamos prácticamente por el departamento, sumando algo de dinero, y nos mudamos a un barrio cerrado en Pilar, Buenos Aires. La casa no estaba totalmente terminada, pero el proyecto me entusiasmaba profundamente. Cada espacio era una excusa para crear, renovar, transformar. Me apasiona mudarme. A veces escucho personas que me dicen, no, a mí me súper estresa. A mí me encanta descartar, adquirir nuevas cosas, decorar. De hecho, me mudé creo que 16 veces en mi vida. Lejos de sentir estrés, es una práctica que me revitaliza, me despierta la creatividad y adaptabilidad a los cambios. Una de las cosas que más amo es trabajar en el jardín, y en esa casa tenía uno grande para meter las manos en la tierra y diseñarlo. Trabajar en el jardín es mi terapia desde hace muchos años. Cada vez que necesito volver a mi eje, me interno en mi jardín. Ahí respiro, me calmo, me reencuentro. Ya instalada en Pilar, cambié de laboratorio. Me sentía más asentada desde lo económico, desde lo emocional y sobre todo más segura de mí misma. Empezaba a descubrir que era posible vivir con mayor plenitud, con más calma y en armonía. Los primeros años en esta nueva casa fueron muy lindos. Viajamos, compartimos tiempo de calidad en familia. Los chicos disfrutaban de sus amigos en el barrio. Todo parecía ir de maravilla, o por lo menos eso creía. Pero algo en mí empezaba a cambiar. Ese despertar interior que venía gestándose, ahora me llenaba de preguntas sobre la vida que estaba viviendo. Me replanteaba mi propósito. En realidad, más que replanteármelo, me preguntaba cuál era. No encontraba un propósito. Sentía que debía haber algo más grande para mí, aunque aún no tenía muy claro qué. No lograba sentirme completamente plena. Y es que durante mucho tiempo viví desde la creencia de que primero había que hacer para tener y solo entonces ser y sentirme satisfecha conmigo misma. Pero el verdadero orden es otro. Primero hay que ser, conectar con quien uno es en esencia. Desde ese lugar elegir qué hacer y como resultado entonces tener. Cuando invertimos ese orden, vivimos desde la exigencia externa y no desde el deseo interno. Y esa fue una gran lección para mí.
La incomodidad lentamente empezó a reflejarse también en la vida de la pareja. Si bien ya no revisaba ni controlaba como antes, quedaban resabios de esas conductas. Yo quería que funcionara, lo intentaba, hacía pedidos, expresaba mis necesidades, pero no había respuestas, o por lo menos las que yo quería tener. Y así, casi sin darme cuenta, comencé a elaborar el duelo de nuestra relación. Un duelo que duró casi 2 años. Mis pensamientos, mis reflexiones, mis silencios, todo me llevaba a aceptar que el final estaba cerca. Pero no tenía la valentía para ponerle palabras. Entonces, volvía a poner el piloto automático y seguía. Todo marchaba, pero sin rumbo. Después de 1 año de trabajar en este lugar, el equipo de trabajo era súper lindo. Me afianzaba en mi rol de visitadora médica y se empezaron a forjar nuevas amistades. Y así lo conocí, al negro. De una amistad sutil, cómplice, llena de silencios compartidos, pasamos a algo profundo, algo que no se puede explicar, solo sentir. Conocerlo fue pura magia. Fue como si la vida me enviara a mi propio Merlín, ese mago que no llega para hacernos trucos, sino para despertarnos, para mirarnos a los ojos y recordarnos quiénes somos. Como dice Deepak Chopra en su maravilloso libro El Sendero del Mago, un libro que recomiendo leer 1 vez al año porque cada vez revela algo superior. Y Merlín, en este libro, le dice al joven Arturo: ¿qué es un mago? No es simplemente alguien que puede hacer magia, sino alguien capaz de transformar. Un mago puede convertir el temor en alegría, la frustración en realización. Puede transformar lo temporal en eterno. Un mago puede llevarnos más allá de nuestras limitaciones hacia lo ilimitado. Y eso fue exactamente lo que vino a ser mi negro en mi vida. Despertarme del letargo, porque un verdadero mago tiene el conocimiento de la alquimia, ese arte antiguo de transformar lo más denso en luz, lo más oscuro y miserable en oro. Todos llevamos dentro un mago, una maga interior. Esa voz sabia, intuitiva, que todo lo ve, que todo lo sabe, y que tiene el poder de transformar el miedo, la vergüenza, el odio o la ignorancia en amor, realización y plenitud. Ese maestro interno, ese alquimista, nos guía en el viaje de convertirnos en lo que realmente vinimos a ser, seres libres y llenos de amor. Cada encuentro con él era un instante de pura magia. Charlas profundas que me dejaban vibrando. Sus palabras eran como melodías que acariciaban mi alma. Su mirada, tímida y escurridiza, parecía esconder secretos de otras vidas. Mientras hablaba, movía sus manos, con una elegancia que me hipnotizaba. Su voz, pausada y segura, me envolvía en una calidez como de un abrazo muy sentido.
Era un distinto, un ser de luz. Su esencia brotaba por cada poro y sus relatos me tenían completamente atrapada. Esperaba cada encuentro con ansiedad, como quien espera una cita con el destino. Y casi, sin entender cómo, me descubrí envuelta en esa sensación que lo invadía absolutamente todo. Completamente entregada, profunda e intensamente enamorada. Después de tantos años, volví a escucharme, a sentirme viva. Me permití sentir, vibrar, desear. Me animé a conectar con mi intuición, a descubrir quién era realmente. Y quise gritarle al mundo lo que me pasaba, pero no podía. Ese amor vino a mostrarme partes de mí que creía dormidas. Me enfrentó con deseos que no sabía que aún habitaban en mí y con preguntas que ya no podía seguir ignorando. Porque, ¿qué pasa cuando el alma grita una verdad? Cuando te pide a gritos que sueltes porque ya no hay más nada que sostener. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a callar lo que sentimos por miedo a romper lo establecido? Y sanar empieza ahí, en ese momento en el que decidís escucharte, aunque duela, en el que dejás de vivir desde la culpa, el mandato o el miedo, y te conectás con tu esencia, con lo que realmente sos, cuando comenzás a replantearte cómo querés seguir el camino, cómo o cuando comenzás a hacerte estas preguntas desafiantes, es donde realmente tu vida empieza a tambalearse. En esas preguntas de cómo elegir cuando mi verdad entra en conflicto con mi realidad, o cuánto tiempo más podés sostener una vida que ya no te representa, me preguntaba. Y la vida me estaba por enseñar que negar lo que una siente puede ser más doloroso que enfrentarlo. Empezaba el capítulo más desafiante y transformador de mi historia. Porque cuando el corazón empieza a hablar más fuerte que la mente, ya no hay marcha atrás. Ese amor que nació como una chispa sutil, se convirtió en un fuego que quemaba silencios y derrumbaba estructuras. Pero había dos problemas. Uno, yo estaba casada. Y dos, él era mi jefe. Este episodio continuará. Y sí, la intriga ya se convirtió en un clásico de estos episodios. Y ahora, como me gusta siempre después de contar mi historia, es hacer una reflexión, dejarte un mensaje esperanzador. Por eso te digo que si esto resonó con tu alma, no lo dejes pasar. Quizás es tu momento de empezar a sanar, con amor, con compasión, a tu ritmo. En este episodio te hablé del perdón. Perdonar a papá fue un eslabón clave en este proceso de transformación. Y también comenzar a perdonar a mi pareja y perdonarme a mí misma por todo el daño que me había hecho. Ahora estaba lista para mirar lo que había detrás de todo lo vivido, a sanar el vínculo con los hombres, para no repetir el mismo patrón, sanar el vínculo desde su origen, en aquella herida de traición
vivida en mi infancia, donde mi referente, mi papá, había incumplido promesas. ¿Y cómo podemos saber si estamos listos para perdonar? Cuando ya no necesitas venganza, explicación ni castigo. Ahí es una señal de que estamos listos. Cuando podés mirar el hecho con paz, aunque duela. Cuando te elegís a vos y entendés que seguir cargando ese dolor es seguir entregando tu poder. Perdonar es decir, no cambio lo que pasó, pero hoy elijo que eso ya no tenga poder sobre mí. Y eso se llama libertad, se llama paz interior. Y si aún no podés perdonar, también está bien. El perdón es un proceso, no es una imposición. A veces, primero necesitamos enojarnos, gritar, llorar, hasta entender, para poder, más adelante, soltar. Y también está bien, porque la sanación no se fuerza, llega cuando realmente estamos listos. Hoy, desde otro lugar, te cuento esto porque sé que muchas pueden sentirse reflejadas y no quiero que te juzgues si todavía estás ahí, esperando en la vereda emocional de tu vida, perdonando desde el miedo y resistiendo tu propia transformación. Solo quiero decirte que hay salida y es hacia adentro. Y cuando te animás a mirarte, a abrazarte, a reconstruirte, todo cambia. No de golpe, pero sí profundamente. Pedí ayuda. Un proceso de coaching, terapia, puede acompañarte en este camino de soltar. Sé que no es sencillo, a mí me pasó, me llevó años. A veces necesitamos una mano que nos ayude a saltar y a no tropezar con la misma piedra. Me hubiera encantado tener las herramientas que hoy tengo, como por ejemplo mi taller Soltar y Confiar, por eso decidí crearlo, porque es un recurso maravilloso para comenzar a elegir con conciencia, perdonar y dejar espacio para recibir lo que venga. Recordá que todo cambia cuando se aprende a mirar la herida, a entenderla, a aceptarla, a abrazarla y a sanarla. Gracias por estar ahí. Bendiciones desde el centro de mi corazón al centro de tu corazón y hasta el próximo episodio.